Muy bien, entonces, muchachos, es un gusto verlos en esta última ocasión de nuestro curso de inglés preintermedio nivel 1. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a terminar nuestro curso mencionando algunas cositas de presente perfecto. Vamos a mirar algo de verbos modales. Lamentablemente, una página que tenía interés en mostrarles. Ah, ya, perfecto, ya funciona. Pensé que no iba a funcionar, así que bueno, ahora sí funciona. Vamos a ver entonces lo que tiene que ver con verbos modales. Vamos a terminar de ver lo de presente perfecto y vamos a hacer un ejercicio de lectura. Y si, pues, que sí, seguro que nos va a quedar tiempo, vamos a dejar al final para responder preguntas y revisar biografías, que eso sí no lo he dado retroalimentación porque es preferible que la dé de manera individual, personalmente. Pero si no hay necesidad de hacerlo, pues aquí terminaría nuestro curso y recordar que el día miércoles al mediodía es el plazo de entrega de evidencias. ¿Listo? De todos modos, bueno, ahorita que vuelvan todos los demás, muestro nuevamente la pantalla, este pedacito, pero digamos que en cuanto a actividades, así vamos, ¿sí? Entonces, estas son las personas que han entregado actividades, que son quienes han entregado evidencias que pues están bien hechas o que por lo menos han sido enviadas en función de la necesidad, ¿cierto? Y quedan las demás personas pendientes para que por favor hasta el día miércoles realicen la entrega de actividades, ¿listo? Entonces son más o menos una sumatoria grandecita de personas, pero que es necesario que por favor estén pendientes para que entreguen actividades, ¿listo? Hello Claudia, nice to see you one more time. Hola, hola. Bueno, estábamos diciendo que hoy la sesión va a ser relativamente corta. Vamos a hacer un recorderis final de el tiempo presente perfecto y vamos a terminar con verbos modales para hablar de consejos. Y también decíamos que hoy es nuestra última sesión y que el día miércoles de la próxima semana será el plazo límite para entrega de actividades pendientes. ¿Listo? Como nos va a quedar tiempo el día de hoy, estoy casi seguro de que sí. Vamos a aprovechar ese tiempo para resolver inquietudes y, de ser necesario, pues dar la retroalimentación de las biografías que me han enviado hasta este momento y mencionarles qué funciona y qué no funciona en caso de que usted quiera que la revisemos con el grupo. Esa parte no la grabaremos, pero si usted gusta la podemos mirar. ¿Listo? Entonces aquí ellas son las personas que han entregado actividades, ¿vale? Así es como vamos. ¿Listo? Si por algún motivo alguien no ha entregado una evidencia, mejor dicho, ha entregado una evidencia, pero esta no está calificada, por favor me lo hace saber o me la vuelve a enviar, ¿vale? Para yo tener la perspectiva de calificarlos, ¿listo? Y recordarle que, sobre todo para las personas que están viendo en diferido, eh, recordarles a las personas que están viendo en diferido que hay hasta el día miércoles para hacer la entrega de actividades, ¿listo? Entonces, así es como vamos en cuanto a entrega de actividades. Recordando nuevamente una última vez, hasta el día miércoles tenemos para entrega de las mismas, ¿listo? Más adelante voy a volver a mostrarlo, just in case, esta partecita. Bueno, habiendo dicho esto, vámonos con el recorderis del presente perfecto. Decíamos que el presente perfecto va a requerir de algunas preposiciones de tiempo, de las cuales las más importantes iban a ser since y for, porque since me va a decir un momento de inicio de una actividad y for me va a decir por cuánto dura esa actividad. ¿Listo? Estas son las dos más importantes. Vimos otras que para este momento del relato pues no las vamos a revisar, porque eso lo vimos dos veces ya en la sesión anterior y la previa a la anterior, ¿no? La penúltima y la antepenúltima. Bien. Habiendo dicho eso, hagamos un recorderis de presente perfecto. Decíamos que el presente perfecto, este tiempo en general requiere de las siguientes cinco cosas. Menciona que hay un link, digamos que esta es la presión informativa, ¿no? Relaciona un link, una interacción entre el presente y el pasado, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la aplicabilidad. Decíamos también que expresa una acción que empezó en un momento del pasado que no es específico o tal vez no es importante y que terminó recientemente o en su defecto sigue manteniéndose este momento, esa influencia de esta actividad, ¿vale?
también habíamos dicho que también, hay que tener en cuenta que un presente perfecto no puede utilizar palabras de pasado sumamente puntuales, sumamente específicas, porque si utilizamos palabras sumamente puntuales o específicas, estaríamos cayendo en el uso del pasado simple, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de una relación entre el pasado con el presente, evidentemente vamos a relatar algo del pasado, pero esa relación del pasado va a ser una relación un tanto vaga, ¿sí? En el sentido de vaguedad, así que no va a ser tan exacta. Decíamos también que el presente perfecto se enfatiza o pone un énfasis en el resultado más que en la acción per se, ¿cierto? No es lo que pasó ayer, sino cuál es la conclusión a la que llega a la que llega esa actividad que se dio ayer en el día de hoy. Y finalmente, el presente perfecto en general se utiliza para hablar de experiencias o cambios que se han llevado a cabo, sí, en el pasado, pero que influyen en el presente. Habiendo dicho ese contexto, habíamos dicho que ¿para qué nos sirve el presente perfecto? Nos sirve para hablar primero, mencionar lo que habíamos dicho hace ratico en el contexto. Nos sirve para hablar de que una actividad empezó en el pasado y continúa siendo importante en el presente, ¿cierto? Respondiendo de manera directa o si quiere tal vez de manera indirecta por cuánto tiempo se llevó esta actividad, ¿sí? Por eso respondemos desde el momento tal o por tanto tiempo, ¿sí? Desde 2004, desde el año pasado, desde 1957, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. O por cuánto, ¿no? Por 3 meses, por 4 años, por 5 décadas, ¿sí? Y esa actividad, como le digo, que empezó en algún momento del pasado, pues sigue teniendo influencia al día de hoy. Primer motivo. Decíamos que el segundo motivo por el cual estudiamos presente perfecto es que esa actividad mm, que se llevó en un periodo de tiempo aún no ha terminado. ¿Sí? O sea, puede ser que ya haya terminado y siga teniendo influencia el día de hoy, motivo uno. Motivo dos, porque esa actividad no ha terminado y sigue siendo relevante, importante, real, cierta al día de hoy, ¿cierto? Bueno, entonces como la otra diferencia. Es muy sutil la diferencia, de hecho, ¿no? Pero es igualmente importante. También decíamos que vamos a utilizar presente perfecto para hacer una mención de que una acción se ha estado repitiendo en un periodo de tiempo en particular, ¿sí? Entre el pasado y ahora, y esa actividad que se ha estado repitiendo puede seguirse llevando a cabo porque todavía tenemos espacio o de holgura porque decimos, por ejemplo, hemos visitado a nuestros primos 5 veces durante este año, ¿ok? Estamos en junio, nos queda todo el resto del año, inclusive en este semestre, pues el semestre ya casi se va a acabar, pero nos quedan 10 días y todavía nos queda tiempo, una holgura de tiempo para hacer otra vez esa misma actividad, ¿listo? Tercero, cuarto, esto ya lo habíamos dicho. Mencionamos presente perfecto para mencionar una actividad que inició en el pasado y terminó hace muy poquito, muy poquito. Pero obviamente esa actividad sigue teniendo influencia al día de hoy, ¿sí? Y como acaba de finalizar hace muy poquito, utilizamos la expresión just. Apenitas, hace muy poquito tiempo, ese just. Y finalmente, eh, pues es un resumen. Digamos que el resumen sería una actividad que empezó en el pasado tiene efectos en el presente. ¿Sí? Una acción que sucedió hace una semana, hace 3 días, hace 3 décadas, sigue teniendo importancia, sigue teniendo efecto en el día de hoy. Eso es a grandes rasgos presente perfecto. Digamos que muchas de las cositas se repiten en cierto modo, ¿no? Bueno, en cuanto a una precaución que habíamos hecho también, es que el presente perfecto suele confundirse en ocasiones con el pasado simple. Y esto se debe a que son muy parecidos en cuanto a su utilidad, a su uso, ¿cierto? Porque en ambas situaciones estamos hablando de una actividad que inicia en el pasado, pero el pasado simple implica que esa actividad que empezó en el pasado se acabó en el pasado y para de contar.
El presente perfecto, en cambio, arrastra un poco más esa actividad que empezó en el pasado hasta el día de hoy, ¿sí? O hasta hace muy poquito tiempo, hasta el día de ayer, por ejemplo, ¿sí? Adicionalmente, la interpretación va a ser diferente. Si, por ejemplo, decíamos I have lost my keys contra I lost my keys yesterday, ¿sí? La versión es muy semejante, es sutilmente diferente, ¿cierto? Es increíblemente sutil la diferencia. Porque mire que es solamente I lost versus I have lost. Es muy chiquita la diferencia, más el contexto, ¿no? ¿Qué estaríamos diciendo en presente perfecto con esta primera afirmación? Que perdimos nuestras llaves y que como resultado todavía no las tenemos, ¿sí? Hasta el día de hoy eso es importante. Pero si decimos, perdí mis llaves ayer, de pronto la continuación de la historia es que mi perrito se las había comido o se las había llevado y me las había escondido. Y no sé, media hora después, porque eso fue ayer en la mañana, entonces más o menos al mediodía, pues después de tanto buscarlas, mi gato las encontró. Perfectamente válido, ¿sí? Porque es una actividad que inició y finalizó, ¿sí? Esa es como la diferencia y suelen confundirse en muchos casos y por eso es importante hacer la referencia en este momento. Finalmente habíamos dicho cómo funciona estructuralmente el presente perfecto y decíamos que el presente perfecto, si lo comparamos con el español, va a ser relativamente semejante en cuanto a su organización se refiere. Porque en español decimos, yo he visitado Sudáfrica, nosotros no hemos visto un fantasma, ¿ha usted terminado la tarea, por ejemplo? Y vamos a hacer los mismos en inglés. Les había dicho, yo he visitado Sudáfrica, creo que es I have visited South Africa 3 times this year, 3 veces este año, supongamos que sea cierto. Nosotros no hemos ido al museo, creo que le dije. Bueno, we haven't gone to the museum, ¿cierto? Mire que la organización es muy parecida. Y para preguntar le había dicho, ¿has tú terminado la tarea o su hermanita ha terminado la tarea? Has your sister finished the homework? ¿Cierto? Mire que la organización es semejante. Y aquí tenemos que beber de la fuente de información que habíamos estudiado previamente, si no en este curso, nivel 5, en cursos anteriores, ¿sí? En este curso vimos cositas, en otros cursos que ustedes vieron con otro instructor, probablemente con John, posiblemente con Joana, pues ustedes miraron que la conjugación del verbo tener para yo, nosotros, ustedes, usted y ellos se llama have, pero para un hombre, para una mujer y para un animalito se llama has. Por ejemplo, she has, I don't know, she has long hair. Ella posee cabello largo. Versus we have short hair. Nosotros tenemos cabello corto. ¿Sí? Entonces esa versión de have y has se mantiene aquí primero. Eso es algo que vieron no conmigo, pero sí en un momento previo en otro curso. Pero adicionalmente dijimos que hay un verbo adicional, ¿sí? Hemos trabajado, han escrito, he vivido, ha soñado, han interpretado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese verbo interpretado, dormido, escrito, soñado, vislumbrado, etcétera, es un verbo que puede ser un verbo tanto regular como irregular. Y esto ya lo habíamos visto desde el primer y segundo día de formación, primero de hecho. Decíamos que hay verbos irregulares y verbos regulares. Los irregulares nos íbamos a enfocar en la columna número 3 y los verbos regulares habíamos dicho cómo se construyen y cómo se pronuncian. Decíamos que la pronunciación puede ser de t, d o id, porque nos vamos a enfocar en la versión participio pasado. Afortunadamente con los verbos regulares, el pasado y el participio pasado son exactamente iguales.
La interpretación en español cambia un poquito, ¿no? Es como decir hado, ido, ¿sí? Corrido, jugado, avanzado, perdido, etcétera, ¿sí? Que es el verbo cómo se conjuga, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a la parte gramatical se refiere. Y en cuanto al para qué lo estudiamos, pues también ya lo vimos. Veamos un ejemplo muy rapidito, ¿sí? De cómo podríamos utilizar este tiempo perfecto aquí en este pequeño cómic, ¿sí? En alguna ocasión estaba pensando en que quería recibirles un cómic de evidencia, pero luego me arrepentí, así que simplemente solo quise formar uno para darles un ejemplo. Y el ejemplo dice aquí, Mariana, ¿is that you? Oh my God, I haven't seen you in ages. Mire cómo digo la versión negativa con el participio pasado del verbo sí. No te he visto, ¿sí? Como digo, he visto, ido, ha trabajado, etc. No te he visto en años, en mucho tiempo. Oh, hey Laura, I'm glad to see you again. How have you been? ¿Cómo has estado? Es decir, desde el tiempo que no nos vemos hasta este momento, ¿qué ha pasado con tu vida? ¿Cierto? Eso que ha pasado en la vida de ellas dos desde que no se han visto, supongamos que es desde una graduación, hace unos 7 años, me invento, pues ha pasado muchas cosas y esa graduación y futuros proyectos que han hecho conjuntamente pues hace que su vida sea diferente, ¿cierto? Eso sea influencia diaria, por ejemplo. Entonces, ¿cómo has estado? Entonces, es como cuando uno le pregunta, ¿no? ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo ha estado usted? Pues en estos días o en el día de hoy he estado feliz desde que me levanté hasta este momento porque me sentí agradecido. Me invento, puede ser. Bien, sigamos. Pretty good. Say, you have really changed. Bastante bien. De hecho, por cierto, has cambiado realmente. Mire que ese has cambiado, realmente cambiado, o has cambiado de verdad, en serio, lo bien, es desde, en este caso, un momento del pasado que no tenemos ni idea, pero suponemos que es desde que no se ven, porque pues si yo veo a alguien a quien no he visto en mucho tiempo, voy a suponer que pues desde la última vez que tengo referencia de esa persona, pues yo la veo diferente ahora, ¿no? Entonces, has cambiado, ¿sí? Entonces, desde un momento del pasado hasta el día de hoy, esos cambios que ha hecho en el pasado han generado una influencia en este momento del relato. Entonces, por eso decimos esto, ¿sí? Cómo el pasado afecta al presente. Sigamos. Oh, well, I have gained some weight and my hair is longer than before. Oh, sí, he ganado algo de peso y mi cabello es un poquito más largo que antes. Bueno, sí, eso es lo que ha pasado. Well, you look great. How are you? I'm doing really well. I got married about 3 years ago. I have 2 kids now. Bueno, aquí no hay presente perfecto, pero para el efecto de la historia nos sirve, ¿no? Estoy bastante bien. Me casé hace 3 años. Tengo 2 hijos ahora. Bueno, ups. That's terrific. You have to introduce me to your family one of these days. Es genial. Por cierto, terrific no es terrible, ¿no? Terrible es como terrible, pero terrific es como genial, fantástico, súper bacano, ¿sí? Ya. Bueno, debes presentarme a tu familia uno de estos días. Bueno, it's a promise. Now let's go to see the movie. I don't want to miss it. Es una promesa. Ahora vamos a ver la peli. No quiero perdérmela. Bueno, ¿dónde está el presente perfecto entonces? En este pequeño ejercicio, pequeño ejemplo. Aquí está. I haven't seen. How have you been? You have changed. I have gained some weight. Y ya, el resto, pues, son tiempos verbales diferentes, ¿no? Presente simple, por ejemplo, how are you con verbo to be. I got married, esto es pasado simple. I have 2 kids, esto es presente simple. Presente simple, it's a promise. I don't want to miss it. Esto es presente simple también. Esto es por allá por nivel 1 y 2, si mal no estoy. Pero note cómo estamos mencionando el manejo del presente perfecto en un momento, en un contexto un poquito más grande, ¿no? Porque cuando nosotros utilizamos tiempos verbales, pues normalmente hacemos mezclas de los mismos, ¿no?
No es solamente hablamos en presente, no solamente hablamos en pasado exclusivamente, sino que normalmente hacemos mezclas de todo lo que mencionamos, con predominancia en un tiempo en específico, pero siempre hablamos utilizando diferentes contextos, ¿no? Bueno, esto es el recorderis de la sesión anterior. Aquí terminamos el recorderis. Bueno, casi terminamos el recorderis aquí. Vamos a hacer dos ejercicios. El primero es un ejercicio de speaking. El segundo es un ejercicio de audio. El tercero es una actividad que yo les voy a dejar a ustedes para ustedes, no para mí, para luego proceder a hacer la revisión de nuestro último tema de formación. ¿Listo? Porque hoy cerramos nuestro curso, habíamos dicho hace un minutico. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder, vamos a seleccionar una categoría, affirmative, negative, interrogative y answer the questions, ¿cierto? Y vamos a responderlo en función del presente perfecto. Ejemplo, affirmative. Vamos a tomar esto como referencia, Sarah married twice. Utilizando el verbo to be, vamos a crear la versión en presente perfecto. Entonces podríamos decir, Sara ha estado casada 2 veces. Entonces, ¿cómo decimos eso? Según el tiempo verbal, vamos a hacer la revisión por acá. Necesitamos una persona. Listo, ahí ya la tenemos. El verbo tener para esa persona. Como Sara es una mujer, vamos a utilizar la versión has. Listo. Ahora el participio pasado del verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo to be. ¿Cuál es el participio pasado del verbo to be? Nos vamos a la tercera columna. Been. Y efectivamente es been. Ergo diríamos, Sarah has been married twice. Sara ha estado casada 2 veces. ¿Cómo haríamos la versión negativa? Vamos a abrirla. Gary not get married. ¿Cómo decimos Gary no se ha matricidiado, no se ha casado? Bueno, vamos a hacerlo. Dice, necesitamos Gary hasn't. Gary hasn't, perfecto. Y el participio pasado del verbo get depende de si es inglés americano o inglés británico. Gotten. Puede ser got por un lado o gotten por otro Así. lado. Las dos opciones son válidas. Efectivamente sería gotten en versión americana, si mal no estoy, y got en versión británica, si mal no recuerdo. Entonces, Mary hasn't got married. O Gary hasn't gotten married también sería una posibilidad. ¿Cómo creamos preguntas? Bueno, recordemos que en preguntas necesitamos el verbo auxiliar primero, have o has. Como es usted, debemos utilizar el verbo have. Y decimos, have you ever, y el verbo original se debe modificar. El participio del pasado del verbo do es done. Entonces, have you ever done a bungee jump? ¿Alguna vez has hecho un salto de bungee? ¿No? Y answer the questions. Esta es la más difícil. Porque aquí vamos a responder con sí o no como primera medida o en su defecto con respuestas un poco más amplias. Parecido a presente simple, parecido a pasado simple, parecido a presente, a pasado continuo, parecido a presente continuo. La versión corta es la persona, el verbo auxiliar. ¿Sí? Yes, I have, no I have not. Entonces es una afirmación, luego la persona, el verbo auxiliar, en versión afirmativa. En versión negativa, no, la persona, el verbo auxiliar en versión negativa y listo. Entonces, en este caso, su mamá, como es ella, pueden ser dos opciones. Yes, she has. ¿Sí? A diferencia del verbo to be. Yes, I am. Yes, she is. A diferencia del verbo del pasado simple. Yes, she was, con verbo to be. O yes, she did, ¿cierto? Dependiendo del contexto. O yes, she does, con presente simple. Mire que lo único que cambia entre tiempos gramaticales es el verbo auxiliar, es lo único que cambia. Ya esto depende ya mucho de su contexto, ¿no? Si su mamá ha ganado la lotería, puede que sí, puede que no, no lo sé, eso ya cada persona es diferente. Habiendo dicho esto, ya sabemos cómo responder estas preguntas. Vamos a hacer, creo que 2 ejercicios. Vamos a empezar con Lilia, seguimos con Jennifer, seguimos con Claudia. Vamos otra vez con Lilia, Jennifer, Claudia. Y el resto de ejercicios se los dejo en el chat para que ustedes lo terminen en casa. ¿Listo? Entonces,
¿Quiere empezar, Lilia? ¿Puedo alternar? Hello. Three. Okay, interrogative 300, listo. Your cousins ever win a medal? ¿Qué tenemos que poner aquí? Primero el verbo auxiliar y segundo modificar el verbo ganar a su participio pasado. ¿Listo? ¿Cómo quedaría entonces la frase en pregunta? Otra vez, ¿me recuerda? No lo escuché bien. Have, ok. Ajá. Your cousins. Ajá. Win and one. Ajá. Everyone. One. Everyone a medal. Have your cousins ever won a medal? Perfecto, esa es la respuesta. Muy bien. ¿Alguna vez han sus primos ganado una medalla? No sé, medalla por valentía, medalla de primer puesto, medalla de inteligencia, no lo sé. Muy bien. Let's go with Claudia. Okay. Negative 400. Daniel, not work in a supermarket. Hasn't worked in a supermarket. Daniel hasn't worked in a supermarket. Muy bien, good. Vámonos con Jennifer. Affirmative 500. Good. Que Jack and I appear on TV. Está facilita. ¿Qué? Ah, me perdí. Afirmativa, Voy. ¿cómo? Un segundo. Vale. Y... Ah, no. Sí. Jack and I have Ajá. appeared on TV. Appeared on TV. Appeared on TV. Uh-huh. And the answer is yes. Jack and I have appeared on TV. Hemos aparecido en televisión, Jack y yo. Muy bien. Perfect. Let's go again with Lilia. Lilia. Yeah. Okay. What? Four. Okay, answer the questions 400. Good. Which places had you been to on holidays? ¿En qué lugares ha estado en vacaciones? Le voy a dar una manito. I have been to, he estado en, y los lugares. Which have you no, which have which have you been Okay, to holiday, please, holiday? Vale, en este caso lo que usted me está haciendo es una pregunta, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer no es crear la pregunta, sino responder a la misma. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted es, ¿en dónde ha estado o en qué lugares ha estado en vacaciones? Vamos a suponer que las vacaciones de este año o del año pasado, o de las dos, no importa, cualquiera de los dos. Entonces, ¿cómo podríamos responderle esto? Vamos con la versión afirmativa, ¿cierto? Como la pregunta, la respuesta es para yo, sería I.
Para el verbo to have, para yo, se mantiene I have. Y el participio pasado es el mismo que tenemos en la pregunta. Been. I've been. I have been to. He estado en. Y bueno, no sé en dónde usted está. Had I been, I have been, ajá. I have been excuse me. No worries. No. ¿En dónde estuvo el año pasado en vacaciones? ¿O este año? En México. Ok. I have been to Mexico. Listo. Eso es todo. Si hay alguna lugar adicional. Si hay algún lugar adicional, podría decir I have been to Mexico and Costa Rica. Supongamos que sea Costa Rica. Supongamos. Profe, ahí no se puede decir in México. Lo correcto es to México o no sé, o qué preposición puedo usar. En este caso, el been siempre va a venir con el to. Por cuestiones gramaticales, eso no lo sabía. siempre va a ser con el to. Ay, además, porque en la pregunta me lo están diciendo con to. Exacto. Exactamente, tal cual. Ok, thank you, Lilia. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? I have been to y los lugares en donde haya estado. Entonces, México, Canadá, el eje cafetero, en el Guainía, en fin. Ya depende de la persona. All right, so thank you. Let's go with Claudia. Ok, I'm ready. Pero no me ha salido todavía el tablero. Ay, no me salió el tablero. Ok, deme un segundito, voy a dejar de compartir y voy a volver a mostrarlo, solo por si acaso. Ajá, sí. No sé si soy yo nomás. Listo, ahí se puede ver. Ya, profe. Listo. Profe, si quiere, hágamela porque no veo, no estoy viendo el cuadro. Bueno, ¿usted qué quiere? ¿Afirmativas, negativas, preguntas o responder la pregunta? Preguntas, pues preguntas a ver qué más Listo. difícil. Las categorías que sobran son Ya 200. ya me salió 200. Listo. Listo. Okay. Have you ever had an accident? ¿Alguna vez ha tenido un accidente? Está muy fácil. Yes, I have a lot. Yes, I have. Perfecto. Yes, I have. I have. O la otra opción habría podido no, I haven't. O no, I haven't. No, I haven't. Perfect. Thank you so much, Claudia. Y vamos con Jennifer. Última pregunta. Interrogative 4,000. 100. 1000 es 1000. 100. No worries. Okay. Your brother ever run a marathon? Has your brother? No. Has your brother? Sí. Has your brother ever run a marathon? And the answer is yes. Have your brother, ever ran a marathon? Recordando que el verbo correr se escribe igualito en presente, pasado miento, en presente y participio pasado, pero el pasado es el que cambia por run, ¿no? Has your brother ever run a marathon? Muy bien. Ok, voy a compartirles el ejercicio aquí en el chat para que ustedes lo terminen en casa. Ya sabe cómo funciona, ¿no? Le da barra espaciadora para mostrar la respuesta y le da la tecla escape para salir a la versión principal. ¿Listo? A la pestaña principal. Bueno, con esto cerramos el Jeopardy y vamos a ver, no todo el vídeo porque es relativamente largo, bueno, o sin explicaciones, vamos a mirar
este vídeo en el que menciona cómo podemos utilizar el presente perfecto, donde va a ser dominante, ¿cierto? Pero vamos a tener otros tiempos verbales aquí que también van a ser utilizados para contar una historia, porque recordemos que cuando contamos una historia, tenemos un tiempo dominante. El tiempo dominante es el presente simple, es el pasado simple, es el presente progresivo, es el pasado perfecto, etcétera. Pero siempre ese tiempo dominante va a estar acompañado de otros contextos, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver cómo podemos ver una historia en donde se domina principalmente el presente perfecto. Vamos por ello, ¿vale? Las preguntas sí las voy a omitir, ¿vale? It's Saturday morning. Andrew and Maria are doing their chores. Their mother has asked them to do that. That has been a hard job for me to do. Mom has given me so many chores. I have to take the dog for a walk now. I have come home. But where have you been? I've been to the grocery store. Have you bought bread and oil? Yes, I have. Have you fixed the faucet? Yes, I fixed it finally. It seems to be working fine now. I'm so happy to hear that. And have you also mowed the lawn? No, I haven't done that yet, but I'm going to do it now. Maria, have you seen Andrew? He has just taken the dog out for a walk. I see. Have you finished cleaning your room yet? Yes, I have folded my clothes and I've put them away. I have made my bed and I have vacuumed the floor. But you haven't taken out the trash. Oh, you're right. I haven't done that yet. And what about dusting the shelves? I've already done that. You've done a good job. Let me give you a hug. Oh, you have already come back, Andrew. I've had such a busy day. Mom, you've given me too many chores. I have given you the same chores as usual, Andrew. You haven't complained so much before. Has something happened? I've had a busy week and I'm a little tired. Then get some rest. You have done enough for today. I'm proud of you. It's 5 p.m. Everybody is in the living room. The bell is ringing. I wonder who it is. Mom, Dad, have you invited anyone over? It's a surprise. Their cousins have come over with their parents. Maria and Andrew are surprised to see them. I'm so glad you finally arrived. We've missed you. We've missed you too. I've brought you some delicious cookies. Please help yourselves. Thanks, Auntie. Auntie? We haven't seen you in a while. What have you been up to? We've done a lot of fun things lately. We have gone sailing in a yacht and we visited a museum. Have you ever been on a yacht? No, we haven't, but we have been on a ship once. And guess what? I have learned to swim this week. You know, I have always wanted to be able to swim. That's so great. I'm really happy for you. What about you? What have you done lately? Well, I've participated in a singing competition this week and I've won. Wow, congrats! You have the most beautiful voice I have ever heard. So you have finally overcome your fear of singing in front of a lot of people. That's right. I have stopped being afraid now. What about you, Bridget? You said you wanted to take ballet lessons. Have you started yet?
Oh, yeah. I have already had 2 lessons. I love playing the violin. And I have joined a soccer team this week. You know, I have always wanted to join a soccer team. Yes, we know that. Your dream has finally come true. What about you two? What are your greatest dreams? Well, my dream is to be able to go to Egypt one day. Have you ever been there? No, we haven't, but our parents have been to Egypt. They have seen the pyramids in the desert. And they have ridden a camel. They have traveled a lot and they have done many amazing things. We have only been to Mexico and Canada so far. We've been to France, and we've seen the Eiffel Tower. Wow, that's so cool. All right, so this is an example of how to use present perfect mainly in a specific context. Right? Este es un ejercicio, un ejemplo de cómo podemos utilizar el presente perfecto principalmente en un contexto en particular, ¿no? Bueno, voy a compartirles el vídeo en caso de que ustedes quieran revisar el vídeo una vez más, ¿vale? Para ustedes y responder las preguntas que estaban ahí propuestas para ser desarrolladas. ¿Listo? Bueno, así que con esto finalizamos el presente perfecto. Así que, como les decía, teníamos bastante tiempo. Ergo, pues, aquí el por qué les decía que teníamos bastante tiempo, ¿no? Porque sabía que esta temática no iba a tomar demasiado tiempo. Valga la redundancia. Bien, hay un ejercicio final que no es calificable, pero que también le puede ser de utilidad a usted para estudiar un poco más este tiempo, sobre todo si le causa un poquito de dificultad, ¿sí? Y en este caso le dice cómo crear, cómo desarrollar la actividad. Entonces aquí le dice, cree frases con el presente perfecto, en afirmaciones en este caso, y haga una relación, haga un emparejamiento entre las imágenes y la frase. Entonces, I have forgotten to put on my trousers and now I feel so embarrassed. He olvidado ponerme mis pantalones y ahora me siento muy avergonzado, avergonzada. Entonces, ¿cuál será esta? Bueno, esta imagencita de acá, ¿no? Entonces, usted lo que tiene aquí, el verbo entre paréntesis, debe utilizarlo en presente perfecto y relacionar esa frase con una idea, ¿vale? Este es un último ejercicio de presente perfecto que se los comparto aquí, que también está en el Drive, por cierto, porque en el Drive esa información también está disponible, ¿vale? Entonces, para que lo tenga presente. Y nos vamos para el último ejercicio. El último ejercicio. Para el último ejercicio, la última temática, de hecho, necesitamos hacer un ejercicio introductorio para saber cómo es que funcionan los verbos modales en general, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo independientemente de si nos equivocamos o lo hacemos bien. Solamente vamos a ver qué palabra podría funcionar en este contexto sin tener ni idea de qué es lo que vamos a ver. Solamente es un ejercicio introductorio para presentar algunos verbos modales y luego explicar qué es un verbo modal. ¿Listo? Entonces, choose the correct answer. I'm hungry. But you have just had breakfast. You hungry already. Estoy hambriento, pero apenas acabas de comer el desayuno. Tú no puedes estar ya hambriento. ¿Qué podríamos decir? Can't be, should be, must be. Should be. Should be. O can be. Tú ya también. deberías estar hambriento a pesar de que ya comiste el desayuno. No deberías, ¿no? No podrías estar hambriento. Sí, no deberías. Can be. Exacto. You Can can't, exacto. No puedes estar Can hambriento be. si ya desayunaste. Choose the correct answer. No he visto a nuestros vecinos en 2 días, en los últimos 2 días. No, ellos lejos. Would have gone, must have gone. Would have gone away. Would have gone. Okay. Would have Deben One haberse has ido one. lejos. Más No, es el no. tener que. Tienen que Más. haberse ido lejos.
Como le digo, este es un ejercicio introductorio, no hemos explicado nada que es un verbo modal, así que no importa si nos equivocamos. Porque, Quiero que usted se dé profe, cuenta de must, cuáles son los verbos. si eso es como que es una obligación, profe, porque must tenía que ser. Porque Yo no esa entiendo por pregunta qué es una muy must buena have, pregunta, deben. ¿cierto? Porque No. eso que es una obligación es lo que vamos a ver precisamente ¿Por hoy. qué no? Modales de Ah, consejo. ya, porque Esa pregunta que dicen usted que me debe está estar mencionando, lejos, pero no es obligación. esa pregunta precisamente que me está mencionando la vamos a ver hoy porque Que es una obligación, pero son verbos de consejo. Los consejos pueden ser de muy, ¿cómo se llama esto? Muy enfáticos, de manera muy fuerte, o como pueden ser verbos de pues, consejos como leves, como frescos, como tranquis. Entonces, depende de cómo usted quiera mencionar. Y en este caso, no recuerdo cómo era la pregunta, pero dado el contexto, se daba a entender que era una situación, no me acuerdo si fue have to, creo que era, ¿no? Una situación muy imponente. Entonces, no me acuerdo la frase, no me acuerdo la no, pregunta, no, pero sí, era ahorita como que una pregunta estudiamos este que tema, nos vemos algo así, que está lejos, no sé. ¿me escuchan, muchachos? Que yo siento una pequeña Entrecortado, interferencia. yo entrecortada. ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, profe. Sí, está funcionando la Sí, lavadora, en ya este se momento escucha sí. muy ya. Ah, ok. Sino que siento que a veces se me están perdiendo, entonces como he tenido problemas de conectividad últimamente, entonces pensé que era yo el del problema. Bueno, sigamos. Choose the correct answer. ¿Cómo está el clima afuera? ¿Está lloviendo? En este momento no, pero después. Puede llover, podría llover, debe llover. Meeting right? Might rain. Podría llover. No sabemos. Efectivamente, podría ser, ¿no? Es una posibilidad. Choose the correct answer. ¿A dónde se ha ido Jenny? No estoy seguro. Ella a la tienda de víveres y abarrotes. Debe haber ido, podría haber ido, habría ido. ¿Podría? ¿La ve? What? Ah, ok. Meeting. Podría haber ido porque estamos haciendo una conjetura, no tenemos ni idea. Es quizás, tal vez, de pronto, puede ser. Muy bien. Choose the correct answer. No te vi en la fiesta de Tom la semana pasada. No, tuve que estudiar para mis exámenes, así que no pude ir, no debía haber ido, no habría ido. No habría ido. No mentiras. Ey, Couldn't go. Perfecto. Yo siempre me confundo. Choose the correct answer. Te vi en la feria la semana pasada. No, no es cierto, no lo hiciste. Tú, yo, yo no fui a la feria. Tú no pudiste haberme visto, podrías no haberme visto, no me habrías visto. vi. Walnut? ¿Ah? Ok, hay dos ¿Cuál? opciones. ¿Quién desempata? Me not have seen. Mike, ok. Ay, No pudiste haberme ey, visto, era la primera. ey, para mí, ey. Era la primera. Ey, sí. Ajá. Choose the correct answer. ¿Cuándo enviaste la carta a Joe? Esta mañana. Así que él mañana debería tenerla, la conseguiría o la tendría, tiene que tenerla, tiene que recibirla mañana. Mucho inglés. No sé. Opción sí, ok. Must es una obligación, pero es que nosotros no dependemos, o sea, nosotros no tenemos el poder de influir en un repartidor, ¿sí? Nosotros no somos quienes vamos a Es entregar una una carta. posibilidad.
Es una posibilidad. Eso, estamos haciendo una conjetura de que posiblemente la reciba mañana. Es altamente probable, pero no es seguro. Es como cuando usted se compra algo por Mercado Libre, por ejemplo, ¿cierto? Usted dice, me va a llegar mañana, pero pues lo único que seguro es que quién sabe. Lo más probable es que sí. Inclusive puede ser que le llegue antes, pero es una conjetura, porque no estamos totalmente seguros, ¿no? Okay. Choose the correct answer. When was the last time you saw Francis? ¿Cuándo viste la última vez que viste a Francis? Hace años. Yo, a él, si lo viese ahora, no lo podría reconocer, no lo debería reconocer, no lo reconocería. No lo podría reconocer. No lo reconocería sería como más apropiado, ¿no? Porque, aunque para mí las dos opciones, la primera y la tercera, serían válidas. Para mí. Choose the correct answer. Ok, ¿escuchaste la explosión? No, ¿cuál explosión? Hubo una fuerte explosión hace un minuto. Tienes que haberla escuchado, pudiste haberla escuchado, deberías haberla escuchado. Call, la vi. Good, ok. ¿Por qué no sería eso? No, Porque si somos vecinos, porque si la usted vive al debió, lado porque de mi era muy casa, dura la... tendríamos que haberla escuchado, ¿no? O sea, pucha, o sea, Exacto, era a muy lo duro. bien que no vio como los, es como cuando le dicen a los alemanes nazis, cuando se sacaban salen los campos de concentración y le dicen a los ciudadanos, venga, a lo bien que usted no vio los campos de concentración, estaban aquí, vea, al ladito suyo, y usted no hizo nada. En fin, Choose the correct answer. no estábamos seguros de a dónde ir. Al final giramos a la izquierda. Te fuiste por el camino equivocado. Debiste tú a la derecha. Pudiste haber girado, podrías haber girado, debiste haber girado. Tengo ¿Sí? súper intermitente la señal, entonces no veo. Ok, se nos comieron el almuerzo. Muy bien, no problema. Listo. Muy mal. Estos son algunos ejemplos de algunos verbos modales que vamos a estar viendo en un rato. ¿En dónde nos vamos a enfocar en esta ocasión? ¿Sí? Porque esos verbos modales que vimos allí, pues estaban mencionando muchas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas. Pero los que nos interesan a nosotros son los verbos modales que nos van a permitir dar un consejo, ¿vale? Dar una apreciación de qué es lo que debería desarrollarse, llevarse a cabo, realizarse en un contexto en específico, ¿sí? Para ello vamos a ver tres palabritas en particular, cuatro. Should, y su versión negativa shouldn't, had better con su versión negativa, had better not, ought to con su versión negativa, ought not to, y could, ¿vale? ¿Cómo van a funcionar ellos? Bueno, primero entendamos que es un verbo modal, porque ¿cómo vamos a estudiar cómo funcionan los verbos modales sin saber primero qué es un verbo modal, ¿no? Ahí en el juego pues miramos algunos ejemplos, pero no sabemos nada más. Bueno, es como cuando uno se va a un país cualquiera que no hable español y habla un idioma que uno no conoce y uno queda como que, ok, ¿qué pasó? Pero es bueno entender que pues existe eso como para decir, ok, ¿cómo me voy a preparar, no? ¿Qué es un verbo modal? Bueno, los verbos modales son verbos auxiliares, ¿sí? Que proveen información adicional, un significado, o que, si gusta, fortalecen mejor al verbo principal, ¿sí? Esa es la función de un verbo modal. Un verbo modal es un verbo auxiliar cuya función es fortalecer, darle esteroides, darle una mayor fortaleza, un mayor poderío al verbo principal que estemos manejando, llámese en presente, en pasado, en futuro, en perfectos y demás, ¿sí? Los verbos modales nos sirven para expresar habilidad, para dar consejos, que es en donde nos vamos a meter hoy, para expresar obligaciones, decir, tiene que hacer la tarea, por ejemplo,
para expresar posibilidades, ofertas, ofrecimientos, perdón, entre otras opciones, ¿sí? Eso es lo que hace un verbo modal y qué hace en particular un verbo modal, ¿sí? Entonces, ellos me expresan entonces habilidad. Algunos ejemplos de verbos modales que me sirven para hablar de habilidad son can, could y be able to, ¿sí? Puedo hacer esto, pude haber hecho esto y tengo la posibilidad, soy capaz de hacer esto, por ejemplo. Para hablar de permisos o solicitudes, por ejemplo, may, could y can, algo así como puedo. En todos los casos son puedo. La diferencia es que es una versión formal y una versión informal, ¿sí? También podemos utilizarlos para hablar de posibilidades, ¿sí? La posibilidad, la probabilidad de que suceda un evento. Entonces, ahí vimos algunos ejemplos. Tiene que pasar esto. Entonces, la posibilidad de que usted haya escuchado la explosión es muy alta, porque es que usted y yo somos vecinos. Entonces, usted tiene que haber escuchado la explosión que vimos en el juego, ¿no? Must. Can, may, could y might serían como más leves, y can't, que no puede haber posibilidad de que haya sucedido. Obligaciones, must, tiene que hacer esto. Have to, need to, sería un poquito más leve. Don't have to, que no se va, no, usted no tiene obligación de hacer algo. Prohibición, por ejemplo, usted dice en el museo o en el museo, no toque las obras de arte, ¿cierto? You must not touch the, the frames of the pictures, por ejemplo, usted no puede tocar los marcos de las pinturas, por ejemplo. You must not take pictures. Usted no puede tomar fotografías, ¿cierto? Y la que nos interesa, la de advice. Ahorita miramos cómo funciona eso porque aquí es donde nos vamos a meter. Bueno, ¿qué más tenemos que entender de los verbos modales? Pues que los que nos interesan serán should, ought to, had better y sus versiones negativas. Bueno, los slides ya no los necesitamos. Vamos a mirar cómo es que funcionan ellos. Decíamos, cuando utilizamos verbos modales, no hay necesidad de otro verbo auxiliar adicional en preguntas o en negaciones, porque es que ellos son los verbos auxiliares per se. Digamos que ellos reemplazan a la versión afirmativa, en la versión afirmativa, por ejemplo, al verbo to do. Ellos reemplazan a la versión negativa y pregunta, es decir, al verbo auxiliar did en pasado simple, porque pues ellos son el verbo auxiliar por definición, ¿cierto? Por ejemplo, si quisiéramos pedir un permiso, podríamos decir, can I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? Mire que el verbo auxiliar es can y no otro verbo como do, did, am, ¿cierto? Are, is, etc. ¿Sí? Was, were, porque no aplica. Mire que si queremos pedir un permiso necesitamos solamente el verbo auxiliar. Otro ejemplo, si yo quisiera decir una versión breve, no tan fortalecida, podría decir I just don't believe this. Simplemente no lo creo, ¿sí? Y mire que el verbo auxiliar es do not, porque eso es presente simple, una capacidad de algo, la capacidad de no entender algo, ¿sí? O la incapacidad en este caso, ¿no? Pero note que el verbo auxiliar, el verbo modal, perdón, decíamos hace un ratico, que lo que hace es fortalecer al verbo principal. O sea, le está dando esteroides al verbo principal. Hace que esa actividad que estamos mencionando sea mucho más interesante, poderosa, increíble, fantástica, relevante inclusive. Entonces podríamos decir, esto, I don't believe this, pero note cómo cambia si decimos, I just can't believe this. Simplemente no lo creo, simplemente no puedo creerlo. Mire que estamos diciendo lo mismo, que no creemos algo, pero la manera como lo expresamos tiene como si fuese mayor fortaleza cuando decimos el verbo modal can't, ¿sí? Es como le ponemos más énfasis y eso es lo que hace un verbo auxiliar, dar mayor énfasis, mayor poderío, darle esteroides al verbo principal en cualquier tiempo verbal, ¿no? Otro ejemplo, he swims very well, él nada muy bien, versus he can swim very well, él puede nadar muy bien. Mire que se está dando una fortaleza con el verbo poder, ¿cierto? Vale decir que en presente simple, esto es exclusivo de presente simple,
Cuando tenemos presencia de verbos auxiliares, verbos modales, pues, porque un verbo modal es un verbo auxiliar, ¿no? Cuando tenemos la presencia de verbos modales, que es lo mismo que decir un verbo auxiliar, el verbo principal vuelve a su estado original, ¿sí? Igual que en negaciones y preguntas, que por eso teníamos cuando hablamos de negaciones y preguntas en presente simple, en pasado simple, por ejemplo, que el verbo principal vuelve a su estado original. Bueno, así mismo, cuando utilizamos verbos modales, en presente simple, el verbo principal se mantiene sin cambios, ¿vale? Bueno, sigamos. Y finalmente, una versión muy simple, podríamos decirlo, muy a grosso modo, muy, ¿cómo decirlo? Muy básica, muy, sí, como simple, pero que es más o menos, importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque, o sea, es, casi caemos en el límite de decir que es muy simplón la manera como vamos a manejar los tiempos verbales perdón, con verbos modales. Es esta estructura. Es decir, esta es una estructura en la que vamos a enfocarnos al momento de nosotros utilizar verbos modales en cualquier tiempo gramatical, en pasado, en presente, en futuro, llamados simple, continuo, perfecto, perfecto, continuo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera utilizar el verbo modal en un presente simple, podría decir, they must be the Johnsons. O sea, que el verbo modal que vayamos a utilizar, que puede ser de consejo, puede ser de habilidad, puede ser de obligación, puede ser de prohibición, puede ser de probabilidad, puede ser de crítica, etc., va a venir antes del manejo del tiempo verbal, es decir, del verbo principal que se esté manejando, ¿sí? Entonces, en este caso, como es el presente simple, por eso el verbo auxiliar, o sea, el verbo modal, va antes de la modificación del verbo principal, ¿sí? Ellos deben ser los Johnsons. Si no tuviésemos el verbo modal, podríamos decir, they are the Johnsons. Ellos son los Johnsons. Vale. Pero si queremos dar un énfasis, y para eso utilizamos los verbos modales, decimos, este verbo que vamos a introducir va antes de la conjugación del manejo de cualquier tiempo verbal, o sea, de la estructura de todo lo que incluye un tiempo verbal. Entonces, el auxiliar original más el verbo original. O dicho en cristiano, vámonos por las slides. ¿Dónde están los slides? Antes del verbo, en presente simple. En presente continuo, antes de la estructura de verbo to be más verbo principal. Si estuviésemos en presente perfecto, antes de la estructura de verbo auxiliar más el participio pasado del verbo principal. Si estuviésemos en presente perfecto continuo, que esto lo ve en otra ocasión, esto no lo ve conmigo, sería antes de los tres verbos que tenemos aquí, los dos auxiliares más el verbo principal, que debe ser un verbo continuo. Si estuviésemos en pasado, tendría que ser antes del verbo regular o irregular, esto ya lo vimos. Si estuviésemos en pasado perfecto, por ejemplo, debería ser antes de lo que incluye, de lo que diferencia al pasado perfecto de cualquier otro, que es el verbo auxiliar más el participio pasado del verbo, y así sucesivamente, ¿sí? Si estuviésemos en un futuro, pues iría antes de lo que incluye el futuro, de la parte importante del futuro, de lo que diferencia el futuro de un pasado, por ejemplo, que es el verbo modal will más el verbo principal, ¿sí? Eso es lo que hace, a eso es a lo que me refiero con la organización, que va antes del manejo del tiempo verbal que estemos manejando, presente, futuro, continuo, etc. Entonces, eso es un presente simple. Veamos con un tiempo perfecto, por ejemplo. Mire que el must va antes de la versión de cómo se crea un presente perfecto. Ellos
tienen que haber sido los Johnsons. ¿Sí? Ellos han sido los Johnsons, podríamos decirlo sin el verbo auxiliar, y diríamos, they have been the Johnsons. Ellos han sido los Johnsons. Pero si queremos enfatizar en algo, en este caso, una afirmación de una obligación, de que tiene que haber sido así, diríamos, perdón, de probabilidad, diríamos, they must have been the Johnsons. Bueno, entonces, esta es la manera como a grandes rasgos nosotros creamos, nosotros utilizamos más bien un verbo modal en cualquier tiempo verbal. Presente simple, pasado perfecto, futuro continuo, ¿cierto? Y algunos tiempos verbales serán más propensos a utilizar verbos modales, como serán los tiempos simples, pero no significa que no los podamos utilizar en otros contextos, ¿no? Bueno, vamos con los que nos interesan. Los verbos should, had better, ought to y could. Ellos me van a servir para dar consejos, ¿sí? Para expresar lo que nosotros creemos que es una buena idea, es una mala idea y cualquier punto intermedio. Es una terrible idea, es una idea fantástica que usted haga esta actividad o que no la haga, ¿sí? Entonces ellos me expresan eso, me expresan o me sirven para expresar si lo que yo le voy a decir a usted que haga es una, o que usted me dice que piensa hacer, es bueno que se haga o no. O sea, si es una buena idea o no, o si el resultado que usted va a recibir por hacer esa actividad va a ser bueno o no tan bueno, ¿sí? Eso es dar un consejo prácticamente. Y veamos que a la escala sería algo como esto. Si nuestro consejo o sugerencia es una sugerencia algo así como obligatoria que debe llevarse a cabo, es una sugerencia fuerte, necesaria, importantísima, sumamente necesaria, vamos a utilizar had better. Pero si nuestro consejo es, pues, parce, hágalo y pruebe. Si quiere hacerlo bien, igual no es el fin del mundo si se equivoca, hágalo tranquis. Un consejo o una sugerencia, pues, muy débil, muy leve, usted va a utilizar could. Y en medio de ellos, ¿cierto? Un poquito menos leve sería should y un poquito más importante la sugerencia, ¿cierto? Sería ought to. Es como si fuese una rueda de volumen, ¿cierto? No tenemos una escala, perdón, una versión sí o no, sino que tenemos una escala de grises. Had better es un consejo sumamente importante. Ought to reduce un poquito la importancia. Should es menos relevante, es más leve, más débil. Y could es como, tranquis, hágalo, pues probemos, a ver qué tal. Porque es un consejo relativamente débil, ¿sí? O sea, que no nos jugamos la vida por no hacerlo, por decirlo así. Ejemplo rapidito. Desde una versión débil a una versión muy fuerte. Fuerte entendido como importante, ¿no? O si quiere verlo desde otra perspectiva. Pasando desde una sugerencia a un consejo hasta llegar a una precaución, ¿sí? Que sería otra manera de verlo. Una sugerencia, could, por ejemplo. Usted le dice a su amigo, you could wear pink shoes. Podrías utilizar los zapaticos rosados. Es una sugerencia. ¿Se va a morir? ¿Va a ser el fin del mundo si no los utiliza? Pues no. O sea, si los quiere utilizar, chévere. Si no los quiere utilizar, también. Pero no va a ser el fin del mundo, ¿no? Vamos a la siguiente. Should, que roza entre una sugerencia y un consejo. Está rozando entre los dos. Por ejemplo, usted le dice a su hija, you should take the umbrella. Looks like rain. Deberías tomar la sombrilla. Tiene pinta, parece ser que va a llover. Entonces estamos entre una sugerencia y un consejo. Estamos como que usted toma la decisión. Le dice a su pareja con ought to. Ought to está rozando entre los límites del consejo y la precaución. Está rozando entre los dos. Usted le dice con ought to. You ought to limit the amount of salt in your diet. Debes limitar la cantidad de sal en tu dieta.
Entonces mire que la dificultad en español es que la traducción es prácticamente la misma. Should es deber, ought to es como deber o tener que, ¿sí? Could es podría y had better es tiene que, ¿sí? Entonces algunas traducciones, la traducción como que no nos ayuda mucho. Por eso es mejor verlo como ought to limita entre un consejo y una precaución. El consejo es que no debe comer sal, ¿cierto? Pero es, ojo, póngale cuidado porque es que si come mucha sal, usted se va a enfermar. Es una precaución, ¿sí? Está entre las dos cosas. Y una precaución ya es como que, ojo, ya alerta roja, casi. Se le dije a su hijo, por ejemplo, con had better. You had better clean your room if you want to go out. Tienes que limpiar tu habitación si quieres salir, si quieres ir afuera, si quieres salir. Eso ya es una precaución, o sea, ya venga, a lo bien que si no hace las cosas, va a haber malas, se van a encontrar malos. Perdón, yo no escucho. ¿Ustedes escuchan? Aparte de Claudia, ¿los demás me escuchan, muchachos? Sí, profe. Lilia me escucha, ¿los demás? Sí, señor. Sí, también. Entonces creo que Claudia es quien no me puede escuchar. Listo, Brainer también. Entonces creo que sí era la red de Claudia. Hola Claudia, ¿me escucha allí? Ay, qué pena, pero se me está cortando y no escucho nada. Ahorita no estaba escuchando nada. Vale, pero ¿y ahorita sí me escucha? Sí, ahorita sí. Qué ¿Ve mi pena la pantalla? salidera y entradera. Qué No worries, pena. tranquila. Sé Ok, lo que ha thank you so pasado. much. ¿Puede mirar mi Gracias. pantalla? Sí, ahorita sí la veo. Perfecto. Entonces regresemos acá. Solamente por si acaso vamos a hacer un recordadís de este pedacito. Vamos a utilizar modales de consejo, ¿listo? Que se van a Sí. llamar should, had better, ought to y could, así como sus versiones negativas. ¿Para qué los vamos a utilizar? Precisamente para dar consejos, ¿sí? ¿Y qué es un consejo? Pues una expresión que nosotros tenemos, que una respuesta que nosotros le damos a alguien que nos dice, venga, ¿qué Como podría una ser? sugerencia, como una Una sugerencia, sugerencia. ¿no? Para mencionar si algo es una buena idea o una mala idea. Ahora, esa versión tiene ciertas escalas, ¿cierto? Hay sugerencias que pueden ser como, me dije, tienes que hacer esto, o parece, si lo hace bien y si no también. Si es una sugerencia muy fuerte, ¿cierto? O sea, es prioritaria, es primordial, vamos a decir had better. Si reducimos como el grado de intensidad sería ought to, un poquito menos importante sería should, y como que, pues, si bien, bien y si no también, ¿sí? Sería como could. Podríamos inclusive categorizarlo diciendo que una sugerencia podría ser como algo leve, un consejo sería alguna versión intermedia y una precaución es o se hace o se sufren las consecuencias de no seguir las reglas, ¿sí? Entonces could va a ser prácticamente una sugerencia. Should va a estar rayando entre ser una sugerencia y un consejo. Ought to va a tener va a estar entre los límites de consejo y una precaución. Y had better ya es como una precaución. Venga, si usted no hace esto, va a sufrir las consecuencias. ¿Sí? A eso se refiere una precaución. Entonces decíamos algunos ejemplos. A su amigo usted le dice, you could wear the pink shoes. Podrías utilizar los zapatos rosas. Vale, no va a ser el fin del mundo. Pues si de pronto lo van a quedar viendo raro, pero tampoco va a ser el fin del mundo. Bien. Should, entre consejo y sugerencia. Le dice usted a sus hijas, a su sobrina, deberías coger, agarrar, llevar la sombrilla. Parece que va a llover. Bueno. Ought to, entre consejo y precaución. ¿Sí? Deberías limitar la cantidad de sal en tu dieta. Es un consejo ahorita porque pues digamos que la salud está relativamente bien, pero si se excede dentro de unos años, la salud podría empeorar muchísimo y ahí es como que precaución porque toca llevarlo al médico. ¿Listo? Y finalmente, warning, una precaución seria, utilizamos had better. Usted le dije bueno, al pequeñito de la casa, you had better clean your room if you want to go out.
tienes que limpiar la habitación si quieres salir, si quieres pasar, parchar con los amigos, ¿sí? Entonces, digamos que estas son, digamos, como una rueda de volumen. Desde una versión sugerencia que sería como algo débil, frágil, como que pues si lo quiere hacer bien y si no también, las consecuencias tampoco son graves. Pasando por un consejo que está entre should y ought to, y pasando por una precaución que si no acatamos las reglas, si no tomamos en cuenta lo que tenemos que hacer, las consecuencias, perdón, van a ser negativas para nosotros o para la persona que nos está pidiendo consejo, ¿cierto? Esa es como la cuestión a grandes rasgos de estos 4 verbos, que son los que vamos a utilizar en Ay, estos sí, Anita, verbos. he estado muy pelado de plata. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar could? Vamos a utilizar could, como le digo, para dar una solución, para sugerir una solución a algún problema, pero pues una solución pues que no es de vida o muerte. O sea, que si se hace, bien, y si no, también. 2 ejemplos. I hate my old jeans. Odio mis jeans viejitos. La sugerencia que yo le podría dar es, ok, ¿por qué no te compras un nuevo par? Podrías comprarte un nuevo par de jeans. Puede que funcione, puede que no. Si los compra, genial. Si no los compra, tampoco es el fin del mundo. Bueno, otro ejemplo. I sent my resume in for a job a few weeks ago, but I haven't had any response. Envié mi currículum vitae, mi hoja de vida para una oferta de trabajo, pero no he recibido ninguna respuesta. Yo le digo, ok, podrías llamar a la compañía, a la empresa, a donde postulaste tu hoja de vida. Si lo quieres hacer bien, si no, pues tampoco es el fin del mundo. ¿Sí? Good. Vamos con should. Should expresa lo que es más correcto. Profe, perdón, ¿le puede devolver un momentico? ¿Le devolver un momentico? Es que, no, a could, eso. Ya, ¿Qué? gracias. Sí. No, ahí porque es que estaba tomando fotos. Entonces, okay. Ahí no le ha podido tomar a could ya, pero ya. Gracias. Con gusto. Bien, entonces decíamos, could es la respuesta que nosotros tenemos para resolver un problema. Bueno, ¿qué vamos a utilizar con should? Should lo vamos a utilizar para mencionar lo que es más correcto o lo que es más conveniente hacer desde una versión subjetiva, que es de la versión propuesta, punto de vista, de quien está mencionando la respuesta. Es decir, lo que yo creo que es mejor hacer. O sea, desde mi posición, creo que lo mejor es hacer esto. Basado en mi experiencia, creo que esto es lo que tendríamos que hacer, porque es una versión muy subjetiva. Desde mi punto de vista, esto es lo más conveniente por hacer, o esto es lo más correcto por realizar. ¿Sí? Ese es un should. Es un consejo, ¿cierto? Una consejo-sugerencia, mencionando un punto de vista subjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, desde mi perspectiva, you should eat healthy food. Tú deberías comer comida saludable. Esa es mi perspectiva, una versión subjetiva. Es lo que yo creo. Si lo hace, bien. Si no, también. No es tan irrelevante, podríamos decir, como could. No es tan leve como could, pero sí está rayando, ya casi tocando la versión de consejo, más que sugerencia, yéndose a la versión consejo. Otra versión casi que entre consejo y sugerencia. Desde mi punto de vista, porque esto es muy subjetivo, young children shouldn't watch violent TV shows. Los niños pequeños no deberían ver shows de televisión violentos. No debería suceder eso, ¿cierto? Entonces, should es una versión mucho más subjetiva, ¿sí? Otro ejemplo. Where should we have dinner tonight? ¿Dónde deberíamos ir a cenar esta noche? Estamos cumpliendo un año de noviazgo, un mes de noviazgo, o 5 años de matrimonio, lo que sea, ¿cierto? Y esta es una pregunta
bastante subjetiva. Entonces, note lo que le decía hace rato, ¿no? Que el verbo auxiliar, el verbo modal en este caso, va antes de la forma como nosotros conjugamos la composición de todo el tiempo verbal, ¿no? Llámese, si es en presente simple, pues antes del sujeto, por ejemplo. ¿Qué es esto? Presente simple, ¿no? Bueno, ¿en dónde deberíamos cenar esta noche? Con el verbo should. Es un consejo, es una sugerencia que yo estoy solicitando, pidiendo, porque yo podría dar la sugerencia, como puedo solicitar, pedir la sugerencia, ¿no? So, las dos opciones son perfectamente válidas. Bueno, sucede que Profe, should, ajá, una pregunta es que después se me olvida. Profe, estos modales, estos verbos modales, más que todo, ¿en qué tiempo son utilizados? ¿O no hay relevancia en eso? depende de la naturaleza, ¿sí? Depende de Ok, lo que usted quiera mencionar. Si usted quiere hablar de una habilidad, depende de si habla de un permiso, depende de si quiere hablar de una solicitud, de una crítica, serán más propensos a ser utilizados en ciertos tiempos que en otros, ¿sí? Y lo más común, lo más frecuente es utilizarlos en tiempos simples. Entonces, pasado simple, presente simple más exactamente, y presente perfecto. Aparte de ahí, se pueden utilizar en otros tiempos, pero es muy raro, es sumamente raro. Es porque en tiempos perfectos ya tenemos dos verbos, ¿no? Y tiempos perfectos continuos ya tenemos tres, entonces ahí uno queda como medio un ocho porque se confunde, entonces por eso no es tan común utilizarlos en tiempos muy complejos, es mucho más frecuente verlos en tiempos simples, presente simple, pasado simple, y en futuro simple inclusive, el verbo will es el verbo modal, de hecho. Así que digamos que ahí ya está presente, porque will, el re, ras, ran, remos, ra, es el verbo modal en ese caso. Por eso hace las veces de verbo auxiliar en preguntas, en afirmaciones y en negaciones en el futuro, ¿no? Porque el futuro utiliza precisamente un verbo modal. Curiosidades de la vida. En fin, sucede que este verbo que estamos viendo, el verbo should, que nos dice un consejo, ¿no? Es utilizado para hablar de cosas de las cuales nos arrepentimos, ¿sí? Que dijimos, juepuya, si hubiera hecho esto, ¿sí? Nos estamos arrepintiendo de cosas que no podemos hacer, que no podemos cambiar en el pasado, ¿sí? Y decimos, ok, ¿qué habría pasado si hubiésemos hecho eso? Obviamente ya no pasó, ¿cierto? Porque no podemos regresarnos en el tiempo. No podemos decir, vamos a la maquinita del tiempo, nos vamos a regresar 3 años y vamos a decirle a la persona con quien nos peleamos, venga, cierto, usted tenía razón, ¿cierto? No vamos a hacer eso, no podemos hacer eso. Y por lo tanto, vamos a utilizar ese should para decir, como quien dice, para darnos látigo. Lamentablemente para eso es, para darnos látigo para decir, si hubiese hecho esto, habría pasado esto. Si hubiese hecho lo otro, habría sucedido esto otro, ¿sí? Es como para sentir pena, lástima por algo que no sucedió, ¿sí? Para eso utilizamos también el verbo should. En este caso, sí lo vamos a utilizar con un tiempo perfecto. Y la estructura pues será should have y el tiempo, el verbo presente perfecto. En participio pasado, perdón. Por ejemplo, ella debió haber estudiado más. Estamos mencionando estamos sintiendo pena, ¿cierto? Como por algo que no sucedió. Estamos sintiendo arrepentimiento por algo, pues por nosotros mismos o por alguien más, es perfectamente válido, por algo que habría podido pasar de manera diferente en el pasado, pero que no pasó. Y decimos por eso esto. Ella debió haber estudiado más a menudo para poder haber pasado su examen o para poder haber ganado el año o para haberse graduado no en 7 años de universidad, sino en 5. Perfecto, por ejemplo. Otra, no debiste haberle gritado a ellos, ¿sí? A los niños. Pues son niños, tienen 4 años. Pudo haberse, pude, pudo haberse comportado de una manera diferente. O sea, estamos expresando nuestro arrepentimiento por algo que hicimos o por algo que alguien más hizo
y por lo tanto no podemos cambiarlo, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos utilizar también con el verbo should. Podemos utilizarlo, como le digo, desde una versión subjetiva, expresando nuestra opinión sobre qué es lo más correcto, lo más conveniente por hacer, dadas las circunstancias que nos están contando, o en su defecto también podemos utilizar should con el tiempo presente perfecto para mencionar arrepentimiento por algo que no podemos cambiar, por algo que se dio en el pasado y por lo tanto ya no podemos cambiar. Bueno, segundo verbo modal. Vamos con el tercero. Ought to. Ought to es más formal que should. Ought to y should son relativamente parecidos. Should y ought to son relativamente parecidos. Están muy cerca el uno del otro. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que ought to, perdón, lo vamos a utilizar para expresar un punto de vista, pero objetivo. Subjetivo era la versión de should, desde yo que creo que debo hacer según mi experiencia, mi opinión, mi punto de vista. Ought to es una versión objetiva, es decir, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es necesario por llevarse a cabo? ¿Qué es lo que no se puede evitar? ¿Por dónde no podemos tomar un atajo? ¿Qué es lo que se debe llevar a cabo? ¿Sí? Así que ese ought to va a utilizarse principalmente cuando hablamos de leyes, regulaciones, derechos, cosas que no dependen mucho de nosotros, sino del contexto en el que estamos. Por ejemplo, usted está en Irán o en el mundo árabe, pero principalmente sigamos que Irán, que son como más serios en eso, pues Irán, Arabia Saudita, Omán, Yemen y todo, porque algunos países árabes son un poco más laxos, por ejemplo, los turcos son súper laxos. Usted dirá, ok, usted como mujer debe utilizar hijab y helbab. Hijab el que le cubre el cabello y helbab el que le cubre todo el resto del cuerpo, ¿sí? Esa es una regulación, ¿sí? Es una versión más formal, es necesario porque la ley nos dice que hagamos esto. O la ley nos dice, venga, usted no puede pasar el límite de velocidad, ¿cierto? Entonces, porque es como desde el punto de vista objetivo, desde mi punto de, no desde mi percepción, sino desde lo que se debe hacer. Ahora, no es únicamente relacionado con leyes y regulaciones, porque eso ni siquiera tiene que estar escrito, ¿sí? Eso inclusive puede ser como una norma no establecida, una norma de convivencia, algo que en matrimonio podríamos decirlo, las reglas que nosotros tenemos entre nosotros. Ok, dadas nuestras condiciones para darnos, como dice Diana Uribe, darnos pasito, pues para llevarnos una buena convivencia debemos hacer esto, ¿sí? Entonces es como una regulación interna entre nosotros, que no está escrita, no está escrita en piedra, pero es como que es lo que debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, se le dice al sobrinito, you ought to behave a lot better. Tienes que comportarte mejor, ¿sí? Eso es algo necesario por llevarse a cabo. No puede uno cogerse un atajo. No puede evitarse, ¿sí? Eso sería. Otro ejemplo, you ought not to spend so much money. No puedes gastar tanto dinero, ¿sí? Porque es que ahorita estamos en crisis económica, le decimos entre parejas, me invento, y pues yo voy a renunciar a mi empleo. Entonces ahorita tenemos que ser mucho más cuidadosos, ¿sí? Entonces es una versión más objetiva, no desde mi punto de vista, sino lo que es necesario hacerse, ¿cierto? Vale decir que ese ought to en versión americana se está llevando, es cada vez menos relevante, menos utilizado en el día a día. Existe, no le digo que no, pero se utiliza cada vez menos, sobre todo en preguntas y negaciones. Sobre todo para hablar de preguntas y negaciones, ese ought to es casi que ya no muy común de verse. ¿Listo? Entonces, diferencia entre should y ought to. Should es desde una versión subjetiva, mi punto de vista, mi experiencia. Ought to es una versión más objetiva, lo que debe hacerse, lo que es necesario, lo que no se puede evitar, ¿sí? Una regulación interna, por ejemplo, una ley interna entre nosotros. Y had better, que es el último, que ya raya con la versión de precaución. Ojo con esto,
¿cierto? Ya como que tenga mucho cuidado. Vamos a utilizarlo para dar recomendaciones cuando creemos que si nosotros actuamos de una manera equivocada, errada, contraria, no acatamos la norma, pues las consecuencias van a ser negativas. ¿Sí? Es decir, algo malo sucederá si no sigue usted mi consejo. Usted la va a pasar mal si no toma en cuenta estas reglas. Eso es el had better. Ejemplo. Usted sabe que un ser querido, amigo, familiar, lo que sea, maneja muy rápido, ¿cierto? Así que un día se toman un café y le dice, venga, you had better slow down. You are driving too fast when you drive your car. Venga, usted bájele, debería reducirle, bájele 2 de volumen, reduzcale un poquito la velocidad. Está manejando muy rápido. ¿Por qué le digo had better? Porque si usted sigue manejando a 120 por hora, como siempre lo hace en zona urbana, pues o se va a coger a alguien o se va a chocar usted. ¿Sí? Puede hacerlo si usted quiere, porque esto es un consejo. Pero si le pasa algo malo, pues, hombre, asuma las consecuencias. ¿Sí? Porque es una versión de precaución. Si usted no sigue mi consejo, algo malo le va a pasar. Y pues, tuki tuki lulu. ¿Sí? Otro. Está en un museo, por ejemplo, y está con un niño chiquito. Usted le dice al niño chiquito, you'd better not touch that. Es mejor que no toques eso, porque como dicen por ahí, si lo rompe lo paga. Pues así. Una última precaución sobre had better, una última cosita. Es mucho más común utilizar esta versión contraída, better, es decir, had better puede contraerse como better, ¿cierto? No se utilicen preguntas, ¿cierto? Y esta versión contraída se utiliza más en versiones habladas. En versiones escritas sí, pero en versiones habladas es mucho más común. I'd better do this. You'd better do that. She'd better do this. ¿Sí? Ejemplo rapidito. Por ejemplo, you had better study tonight. Es lo mismo que decir you'd better study tonight. Deberías estudiar esta noche. Inclusive, en versiones ya muy informales, ese had puede inclusive quitarse y se entiende que es un verbo de modal de precaución, ¿no? Podríamos haber dicho también inclusive entonces, you better study tonight, ¿sí? Deberías estudiar esta noche. Nuevamente, ¿por qué? Porque si no estudias esta noche, mañana en el parcial, en el examen, pues, que es el examen más importante del año, pues te lo puedes tirar. Y pues no queremos eso, ¿no? Si no lo hacemos, pues sufrimos las consecuencias, ¿sí? Recordaréis muy rápido, muy rápido. Vamos a utilizar could para dar una sugerencia que nos permita solucionar un problema. Valga decir que esa sugerencia es muy leve, o sea, si pasa bien y si no también. Siguiente, vamos a utilizar should para expresar lo que es más correcto, conveniente por hacer, pero desde una versión subjetiva, desde mi opinión, desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Vamos a utilizar ought to para lo mismo, para expresar lo que es necesario hacer, ¿cierto? Lo que es más correcto o conveniente por hacer, pero desde una versión más objetiva, es decir, lo que no puede evitarse. Y normalmente se utiliza ought to para hablar de regulaciones, leyes, normativas, etcétera, ¿cierto? Y had better es una versión consejo también, otra vez, una versión, pero tirando a la versión de precaución, porque cuando decimos had better, lo vamos a utilizar para mencionar que si no se acata el consejo que nosotros estamos dando, la sugerencia que estamos dando, entonces la persona que nos ha pedido el consejo puede sufrir las consecuencias que normalmente son negativas. Casi siempre son negativas, ¿no? Si usted no sigue mi consejo, pues se va a ver con la justicia, por ejemplo. Entonces, ese es el had better. Con esto terminamos la parte de verbos modales. Vamos a hacer algunos ejercicios que nos corresponden en esta ocasión.
Profe, ¿le puedo pedir un favor? Otra vez, Claudia, sino que la escuché en medio entrecortada. No le escucho, no sé si sea solamente yo, Claudia. ¿Ustedes me escuchan bien, muchachos? Sí, Sí, profe. creo que el internet de Claudia que está como malo. Sí, Claudia, creo que es internet. ¿Puede Internet escribir aquí malo. en el chat, por favor? Ya. Bueno, el listado de asistencia casi me olvido, lo pongo aquí en el chat. Entonces ahí tienen el listado de asistencia. En cuanto a los apuntes, eso está en el Drive. Entonces, si gustan ahora en un rato los pongo el resumen ahí en el WhatsApp. Por ese lado no hay problema. Y vamos a los ejercicios mientras Claudia nos escribe su pregunta. Terminamos los ejercicios y nos vamos a break. Muchas gracias, profe. Con gusto. Y una vez regresemos de break, pues la sesión después de break no la vamos a grabar porque ya es una versión de resolución de preguntas. Si hay preguntas, pues resolvemos y si no, pues finalizaríamos la sesión allí. ¿Listo? Vamos Hoy entonces es con 20, papi. Sí. el juego. I have a Ahí ya va. ¿Qué debemos poner aquí? En función de la imagen. Cough, headache, fever, toothache. ¿Qué será la imagen que tenemos aquí? puedo llamar? Okay, Jennifer, it was nice to see you. See you next time. Headache. So, headache, okay. You should take some medicine. ¿Qué dijo allí? You should take some medicine. Option A, B, or C. You should take some medicine. Es que cambiaron el nombre. Pero bien, tú tienes. You should take medicine. Perfecto. Vamos con la siguiente. I have a toothache. ¿Qué es esta imagen? I have a cough, fever, toothache, or headache. Ocho. Toothache. You shouldn't eat candy. ¿Qué fue lo que dijo allí? You shouldn't eat candy, you should lie down, or you should take some medicine. Vamos a escucharlo nuevamente. You shouldn't eat candy. Shouldn't eat candy. Ujú. I have a fever. Ok, ¿qué dijo allí? I have a cough, headache, toothache, or fever. No. Repeat. I have a fever. Oye, sí, le llamaron. Fever. Ujú. Fever. You shouldn't go to school today. Ok, la respuesta fue you. You shouldn't go to school today. Shouldn't go to school today. Good. Choose the correct answer. ¿Qué es esto? Es que tengo un teléfono nuevo y entonces. Ya, viene un domicilio. No. Cough. Toser, ¿no? Tengo que pedir mi carro. Yo le dije que no quiero. Que Vamos yo con la ya otra. casi tengo que pedir mi carro. ¿Qué es esto? Toothache, fever, flu, or a headache. Flu. A flu, la. Flu. Choose the correct answer. ¿Y what is this? ¿Qué es esto? Medicine. Ujú.
All right, muy bien. Hay algunos ejercicios adicionales, vamos a dejarlos estos para después de break. Entonces veámonos en media hora, ¿listo? A las 6:50 de hecho. A las 4:50 nos vemos nuevamente. Vamos a hacer una grabación muy chiquita porque vamos a hacer algo de 20 minutos, yo creo yo. Y el resto de tiempo vamos a hacerlo para resolución de preguntas. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, vale, Claudia. Entonces, yo estoy pendiente de escribirles ahí en el grupo de WhatsApp también. Un gusto verla. Yo ya invito a Julián la próxima semana para que ustedes se inscriban con él. Y cualquier cosa, yo también estoy pendiente por ese lado. ¿Listo? Nos vemos en media horita, entonces. Yo creo que la próxima sesión no la voy a grabar porque creo que no hay necesidad. Pero entonces sí nos vemos en media horita. ¿Listo, muchachos? 4:50. Nos vemos nuevamente por acá para hacer la grabación de la sesión del último pedacito. ¿Listo? Nos vemos después del break, muchachos. Y Thank you. gusto verla, muchacha. ¿Listo? Un gusto conocerla. Chao, chao, gracias. Chao, chao.